En la parte central del salpicadero encontraremos el navegador, que también es la pantalla de la cámara de visión trasera, el climatizador y algunos controles que ahora vamos a ir detallando. En caso de que en lugar del navegador instalado prefiráis utilizar vuestro teléfono móvil o una tableta, podéis utilizar este dispositivo. Ponéis aquí vuestro móvil o vuestra tablet y lo fijáis. Para cerrarlo simplemente volvéis a poner las pinzas en su posición, bloqueáis todo y volvéis a poner el dispositivo en la posición original. Debajo tenemos el navegador, como decíamos. El navegador lo que hace es que utilizará la conexión de vuestro teléfono móvil para utilizar los mapas de Google Maps. Además podéis instalar vosotros aplicaciones de Android si lo consideráis oportuno. Y para eso podéis utilizar, para conectarlo a vuestro móvil, podéis utilizar el asistente de conexión. Y aquí os buscaréis vuestro dispositivo, lo enlazáis y ya podéis utilizarlo. El navegador, además de ser un navegador, es un reproductor multimedia, lo que significa que podéis utilizarlo para reproducir música que tengáis en vuestro móvil, o si traéis un dispositivo MP3 o una memoria USB, podéis utilizarlo conectándolo en estos cables que encontraréis dentro de la guantera. Simplemente es enchufar el cable USB a estos conectores y el navegador reconocerá el dispositivo. Debajo del navegador tenemos el climatizador. El climatizador puede utilizarse de forma totalmente automática, pulsando el botón de auto, o podemos decidir nosotros qué velocidad de ventilador, qué posición de salida del aire deseamos, etcétera, ¿vale? Para seleccionar la salida del aire tenemos estos tres pulsadores, que son la parte superior del salpicadero, las toberas centrales o los pies, respectivamente. Este control es para aumentar o disminuir la velocidad del ventilador. Este control es para cerrar o abrir la entrada de aire exterior. Este botón es para activar o desactivar el aire acondicionado. Este botón es para activar el desempañamiento de los cristales. Este botón desactiva todo el climatizador. Y por último, esta ruleta lo que hace es seleccionar la temperatura que deseáis que el climatizador mantenga. Ya hemos terminado el climatizador y por último vamos a hablar de dos ayudas a la conducción que tiene esta autocaravana y que puede resultaros de utilidad en algunas situaciones. Lo primero es el control de descensos. El control de descensos se activa y desactiva pulsando el botón que estoy señalando. Ahora no se nos activa porque no tenemos arrancado el motor, pero con una simple pulsación se activa. Y lo que va a hacer es mantenernos la velocidad incluso cuando estemos en pendientes hacia abajo, incluso en punto muerto, aunque no es recomendable. Por supuesto, siempre conviene ayudar con el freno motor, pero lo que va a hacer es mantenernos la velocidad que decidamos que estemos llevando en el momento en que lo activamos, siempre que sea por debajo de 25 km por hora. Cuando superamos los 25 km por hora, el sistema este de ayuda se va a quedar a la espera siempre que no superemos los 50 por hora. Si volvemos a bajar de 25, volverá a actuar, y si superamos los 50 por hora oiréis un pitido en el salpicadero y se desactivará ya de forma definitiva, ¿vale? Para volverlo a poner en funcionamiento tendríais que volver a pulsar el pulsador. Y finalmente el pulsador que tenemos a la derecha del todo es el control de tracción. Este dispositivo de ayuda a la conducción lo podéis utilizar cuando tengáis diferencias de tracción en una rueda o en otra de las delanteras. Por ejemplo, si tenemos césped en la rueda derecha y asfalto en la izquierda o viceversa. Entonces activaremos este sistema y lo que permitirá es regular la fuerza que aplica cada rueda para poder circular con total seguridad en esas condiciones. Un poquito más hacia la derecha, ya terminando, encontraremos un conector USB para carga y un conector de mechero para conectar si tenéis algún cargador que queráis utilizar. Y con esto ya terminamos la explicación del salpicadero. El siguiente paso sería, todavía en la cabina, hablaros de cómo utilizar los oscurecedores y ya pasamos hacia el comedor de la autocaravana.